Cuando el poder parece inquebrantable, la verdadera amenaza se oculta en la sombra que nadie se atreve a nombrar. Si alguien de los elegidos te observa con una mirada que atraviesa, pero luego se aleja con una sonrisa contenida, está guardando una batalla que jamás sale a la luz. Soy el narrador que ha dedicado su vida a desentrañar los recovecos más oscuros de la naturaleza humana. En este recorrido, vamos a explorar por qué los elegidos, líderes religiosos, políticos, deportistas de élite y ejecutivos de gran influencia, luchan en secreto contra la lujuria. No se trata de una simple cuestión moral, es una cuestión de supervivencia del dominio que han construido. En los próximos minutos, desglosaremos 5 razones fundamentales que explican este conflicto interno y descubriremos qué pueden enseñarnos a todos. Primero, definamos a los elegidos. Son aquellos a quienes la sociedad ha conferido una posición de autoridad tan absoluta que su imagen se vuelve sinónimo de perfección. Desde el sacerdote que recita sermones de pureza, hasta el CEO que firma acuerdos millonarios, pasando por el campeón olímpico cuya victoria parece escrita en los anales del destino. Cada uno lleva una máscara impecable, pero bajo esa fachada se esconde una lucha contra una fuerza que puede desestabilizar su imperio: la lujuria. La primera razón que sostiene esta contienda secreta es el miedo profundo a la pérdida de control. Observamos cómo los líderes que siempre aparecen como pilares de firmeza evitan cualquier señal de vulnerabilidad sexual. Sus gestos son medidos, sus palabras calculadas y sus contactos visuales limitados a lo estrictamente necesario. Esta observación no es casual. Las microexpresiones revelan una tensión constante, una rigidez que delata la preocupación por cualquier indicio de debilidad. El gatillo subconsciente que alimenta este temor reside en la asociación que el cerebro hace entre el deseo sexual y la pérdida de dominio. La lujuria es percibida como una energía caótica que, si se desborda, puede romper la estructura de poder que el individuo ha erigido. Cada impulso no controlado se vuelve una amenaza a la autoridad que tanto le ha costado mantener. El subconsciente, entonces, marca la lujuria como un enemigo interno que debe ser neutralizado antes de que socave la imagen de invulnerabilidad. Para combatir este peligro, los elegidos emplean mecanismos de disciplina severa, a menudo ocultos a la mirada pública. Practican ayunos de estímulos visuales, limitando el acceso a imágenes sugestivas, y se sumergen en rutinas de meditación enfocada en la renuncia. La respiración controlada, la visualización de un vacío interior y la imposición de horarios rígidos de trabajo funcionan como barreras psicológicas que mantienen a raya la tentación. Es una batalla interna que se libra en la soledad de la madrugada, cuando el silencio permite que la mente se enfrente a sus propios demonios. Si has sentido la intensidad de esta lucha, quizás reconocerás la resonancia de esas técnicas en tu propia vida. Dale like si esto te resonó, porque la comprensión de estos patrones es el primer paso para liberarnos de sus cadenas invisibles. Pero, ¿por qué el simple miedo al descontrol no basta para explicar la magnitud del conflicto interno? La segunda razón se adentra en la preservación de la integridad del legado. Cuando un individuo ha construido una reputación que trasciende generaciones, cualquier escándalo sexual se convierte en una herida que mancha no solo su nombre, sino la historia de todos los que le siguen. Observamos cómo los líderes evitan relaciones que puedan generar rumores, manteniendo una distancia calculada incluso con sus allegados más cercanos. El gatillo psicológico aquí es la internalización del concepto de pureza como pilar del legado. El subconsciente del elegido asocia la lujuria con la corrupción del linaje, con la posibilidad de que su descendencia o sus seguidores pierdan la fe en la figura que encarna la perfección. Este temor se manifiesta en una obsesión por la imagen pública, en la revisión constante de cada interacción social y en la creación de códigos internos que regulan hasta el más mínimo contacto físico.
La lucha secreta contra esta amenaza se traduce en la implementación de protocolos de aislamiento emocional. Los elegidos construyen círculos de confianza estrictamente controlados, donde la intimidad se limita a conversaciones profesionales o a intercambios superficiales. Además, recurren a prácticas de autorreflexión escrita, anotando cada pensamiento que pueda desviarse del camino trazado, y utilizan la disciplina del cuerpo, ejercicio riguroso, dietas estrictas, como método para sublimar la energía sexual en logros tangibles. Es una estrategia que trasciende la mera moralidad. Es una salvaguarda del imperio que han creado. ¿Qué opinas tú de esta segunda razón? Cuéntame en los comentarios, porque entender la profundidad de estos mecanismos puede cambiar la forma en que percibimos a los que están en la cúspide del poder. En este punto, la trama se vuelve más densa y la revelación apenas ha rozado la superficie. Si sientes que este análisis está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en los secretos que los elegidos guardan bajo llave. En la tercera razón, el eje central es la necesidad de preservar una autoridad moral inquebrantable, un pilar que se vuelve frágil cuando la lujuria aparece como una grieta inesperada. Observamos cómo los elegidos, ya sea un senador cuya palabra dicta leyes o un líder espiritual cuya voz guía a multitudes, evitan cualquier manifestación de deseo que pueda ser percibida como una debilidad. Sus gestos se vuelven más rígidos, sus conversaciones se reducen a temas de alto valor estratégico, y sus interacciones con el entorno adquieren una cualidad casi ritual. El gatillo subconsciente detrás de este comportamiento radica en la asociación profunda entre la pureza moral y la capacidad de ejercer poder sin cuestionamiento. En el inconsciente colectivo, la lujuria se traduce en una amenaza a la legitimidad, un factor que puede alimentar rumores y erosionar la fe que sus seguidores depositan en ellos. Por ello, la lucha secreta se materializa en una serie de rituales de autocontrol que van más allá de la simple disciplina. Practican la abstinencia deliberada de estímulos sensoriales, mantienen un registro meticuloso de sus pensamientos en diarios cifrados y se someten a sesiones de meditación guiada donde visualizan la energía sexual como un río que se desvía hacia la creación de proyectos de gran escala. Esta sublimación no es meramente simbólica, se traduce en la redirección de la atención interna hacia objetivos visibles, como la fundación de instituciones, la publicación de obras o la expansión de imperios empresariales. Cada paso está diseñado para reforzar la imagen de un ser imperturbable, capaz de convertir la pasión en potencia productiva. En este punto, la pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué la mera preservación de la autoridad moral no basta para explicar la intensidad de estas prácticas? La respuesta se encuentra en la siguiente razón, donde el peso del estigma cultural se vuelve una cadena invisible que aprisiona a los elegidos. La cuarta razón se arraiga en la internalización del estigma social que rodea la sexualidad descontrolada. Desde la infancia, muchos de los individuos que hoy ocupan posiciones de privilegio son educados bajo códigos rígidos que vinculan la virtud con la represión del deseo. En entornos donde la honra familiar y la reputación pública son medidos con la precisión de un cráneo de balanza, la lujuria se percibe como una mancha que podría deshonrar no solo al individuo, sino a toda la línea de descendencia. Observamos cómo estos líderes evitan cualquier contacto que pueda ser interpretado como una transgresión, incluso cuando se encuentran en entornos de aparente intimidad. Sus miradas se desvían, sus palabras se vuelven evasivas y su cuerpo se mantiene en una postura que comunica distancia. El gatillo psicológico se sustenta en una culpa latente que se perpetúa a lo largo de los años, alimentada por la creencia de que el deseo es sinónimo de debilidad y de posible traición a los principios que defienden. Para neutralizar este conflicto interno, los elegidos han desarrollado una capa de autocensura que se manifiesta en rutinas de autoexamen diario, donde revisan minuciosamente cada pensamiento que se acerque a la zona prohibida.
Además, recurren a la práctica del ayuno sensorial, evitando no solo la exposición a imágenes sugestivas, sino también limitando la interacción con situaciones que puedan desencadenar una respuesta emocional intensa. El cuerpo se convierte en un templo de disciplina. El ejercicio físico se intensifica hasta el punto de que el sudor y el cansancio actúan como válvulas de escape para la energía reprimida. En la esfera mental, la escritura reflexiva se vuelve un método de descarte, una forma de externalizar el deseo antes de que éste tenga la oportunidad de arraigarse. Esta estrategia, aunque eficaz para mantener la fachada pública, genera una presión interna que puede convertirse en una fuente de tensión crónica. Aquí es donde la quinta razón revela el último mecanismo por el cual los elegidos transforman la lujuria en una herramienta de poder, en lugar de una amenaza. La quinta y última razón se fundamenta en la estrategia de canalización de la energía sexual hacia fines de dominación y control. En lugar de ver la lujuria como un enemigo a erradicar, algunos de los más astutos elegidos la reinterpretan como una fuente de energía que, bien dirigida, potencia su capacidad de influencia. Desde la observación, notamos que ciertos dirigentes, atletas de élite y magnates de la industria exhiben una ferocidad y una tenacidad que parecen exceder los límites de la mera ambición. Esta intensidad no surge de la casualidad. Está alimentada por una práctica consciente de transmutación de la energía. El gatillo subconsciente que habilita esta transformación es la percepción de la lujuria como una fuerza bruta que, cuando se canaliza, se vuelve un combustible para la acción estratégica. En el nivel interno, el individuo reconoce que la energía erótica posee una vibración que, si se dirige hacia la voluntad, puede amplificar la claridad mental, la creatividad y la capacidad de persuasión. La lucha secreta, por tanto, no es una supresión total, sino una reprogramación interna que convierte el impulso sexual en una herramienta de liderazgo. Los métodos empleados incluyen la práctica del kriya respiratorio, donde la respiración profunda y rítmica se sincroniza con visualizaciones de energía, ascendiendo por la columna vertebral hasta alcanzar los centros de poder mental. Simultáneamente, se implementan rutinas de entrenamiento de alta intensidad que convierten el agotamiento físico en una vía para liberar la tensión acumulada. La alimentación también juega un papel crucial. Se opta por dietas ricas en nutrientes que favorecen la producción de neurotransmisores vinculados a la motivación y al enfoque. En el plano emocional, se cultiva la desapego consciente, una actitud que permite observar los deseos sin identificarse con ellos, reduciendo así su capacidad de perturbar la toma de decisiones. Este proceso, aunque sofisticado, requiere una disciplina férrea y una vigilancia constante, pues cualquier desliz puede revertir la energía acumulada en un impulso descontrolado que ponga en riesgo la imagen pública. La capacidad de convertir la lujuria en una ventaja competitiva es, sin duda, una de las razones más poderosas por las que los elegidos guardan estos secretos bajo llave. Hasta aquí hemos desglosado las 5 razones que explican por qué los individuos más influyentes luchan en la sombra contra la lujuria. Cada una de ellas revela un componente esencial del entramado psicológico que sustenta su aparente invulnerabilidad. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué podemos aprender de estas dinámicas para protegernos a nosotros mismos? La respuesta se halla en la comprensión profunda de que la lujuria, cuando no se reconoce, actúa como una fuerza corrosiva que puede socavar cualquier estructura de poder, ya sea externa o interna. Al identificar los patrones de observación, los gatillos subconscientes y los mecanismos de lucha, adquirimos una herramienta valiosa para detectar señales de vulnerabilidad en nuestro entorno, ya sea en colegas, líderes o incluso en nosotros mismos. La autoconciencia se vuelve, entonces, el escudo más eficaz contra la manipulación emocional. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Has notado alguna vez en tu vida o en la de alguien cercano señales de una batalla interna similar? Comparte tus experiencias en los comentarios.
Tu perspectiva enriquece la discusión y ayuda a otros a reconocer los indicios que a menudo pasan desapercibidos. Si alguna de estas revelaciones ha resonado contigo, considera darle un pulgar hacia arriba. Ese gesto sencillo es un reconocimiento de la importancia de desvelar los misterios que muchos prefieren mantener ocultos. Asimismo, si deseas seguir explorando los rincones más oscuros de la psicología del poder, suscríbete y activa la campana de notificaciones, de modo que no te pierdas los próximos análisis que continuarán desentrañando los secretos que los elegidos guardan bajo llave. Antes de concluir, vale la pena subrayar una advertencia final. El conocimiento, por sí solo, no garantiza la inmunidad. La verdadera fortaleza radica en la aplicación práctica de lo aprendido, en la capacidad de observar, cuestionar y, sobre todo, actuar con prudencia frente a las dinámicas de deseo que se despliegan en nuestra vida cotidiana. Los elegidos pueden haber dominado el arte de la disimulación, pero tú tienes la ventaja de la transparencia que otorga la reflexión consciente. Al integrar estas lecciones podrás crear un espacio interno donde la energía sexual sea reconocida, comprendida y, si así lo deseas, canalizada de manera constructiva, evitando que se convierta en una amenaza latente. Así, cerramos este recorrido por las motivaciones ocultas que impulsan a los más poderosos a luchar en secreto contra la lujuria. Recuerda que la sombra que proyectan no es invulnerable. Es simplemente el reflejo de una lucha interna que, con la información adecuada, puede ser desmitificada y gestionada. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los rincones más recónditos de la mente humana y los mecanismos que gobiernan nuestras decisiones más íntimas. Si este viaje te ha abierto los ojos, comparte tu reflexión en los comentarios y pulsa el pulgar arriba para que más buscadores de la verdad lo encuentren. Suscríbete y activa la campana. La próxima pieza revelará cómo la disciplina mental protege a los que lideran. Hasta pronto. Recuerda, la luz del conocimiento solo brilla cuando la compartimos.